Novela Mago del Agua capítulo 21. Duyan Mago del Agua probablemente ha pasado alrededor de un año desde el momento en que Ryo perdió el conocimiento en el mar. Hasta el día de hoy, no ha tenido éxito con Bloodfree. Dicho esto, sería imposible tener éxito en solo un año o así, sin embargo, no se saltó ninguno de sus entrenamientos diarios de control mágico. Por cierto, ahora podía descongelar la carne congelada preparada por Michael, seudónimo, en un instante. Y ese Ryo, durante los últimos meses, ha estado visitando un lugar determinado todas las noches. Eran las orillas de un lago en la parte central de los grandes humedales, más allá del bosque del norte. Cuando la luna alcanza el punto más alto en el cielo nocturno, aparecería un caballo sin cabeza montado por un caballero sin cabeza, una existencia llamada Duyan. Que Duyan no estaba sosteniendo su cabeza con su mano derecha. ¿Por qué había un caballero sin cabeza en el bosque de Rondo? Quizás hubo una nación próspera en el pasado donde ahora se encuentra Rondo Forest. Dicho esto, no había visto ninguna señal de vida humana pasada y no había encontrado ningún objeto hecho por el hombre. En la mitología de la Tierra, los Duyan son hadas de Irlanda y no son la aparición de un caballero. Con eso en mente, Ryo cambió casualmente su suposición de que había humanos aquí en el pasado a que podría ser un hada o algo que viajó al bosque Rondo. Para Ryo, el valor de la existencia de ese Duyan era ser su mentor en la espada. Por supuesto, como le faltaba la cabeza, no podía hablar. Sin embargo, cuando Ryo levanta su espada, la llama espada, pero es solo una espada de madera tallada recubierta de hielo en la superficie para mejorar su durabilidad, el Duyan también levantaría su espada. Un poco junto con la sensación de otra vez. Este tipo problemático. Por supuesto, no tenía cabeza, así que esto fue enteramente imaginado por Ryo. Y así comenzó la pelea de espadas. En primer lugar, el Duyan no fue registrado en la Monster Encyclopedia Beginner's Edition. En otras palabras, no era un monstruo o no era de nivel principiante. Mirándolo desde el punto de vista de si podría derrotarlo, el Ryo actual probablemente todavía era incapaz de eso. No usó magia. Así que Ryo tampoco usó magia. Solo llevaba una armadura de hielo que protegía su cuerpo. Pero era considerablemente fuerte en términos únicamente de técnica de espada. Además, tuvo que mirarlo hacia arriba. Actuaré como tu compañero de entrenamiento. Sintió que transmitía esa intención, naturalmente, no tenía cabeza así que todo estaba en su imaginación. El Duyan se alejaría una vez que hubiera realizado 3 ataques exitosos que causarían un daño fatal a Ryo. Vuelve cuando quieras parecía transmitir algo en ese sentido. Por el contrario, Ryo no sabía qué pasaría si le asestaba 3 golpes fatales. En primer lugar, nunca le había causado daño ni una sola vez. Recientemente, la duración de sus batallas ha aumentado considerablemente. Al principio era una muerte instantánea, pero hoy en día la batalla continuaría durante aproximadamente 1 hora. Por supuesto, todavía tenía muchos descontentos. En primer lugar, no había otra manera de mejorar el combate interpersonal, ya sea en artes marciales, o incluso en juegos, que repetir el combate interpersonal una y otra vez hasta que tu cuerpo adquiera personalmente la experiencia, el conocimiento y los movimientos. En ese sentido, fue una experiencia extremadamente valiosa para Ryo, quien siempre realizaba golpes de práctica por su cuenta, pero su oponente era un Duyan. Hasta cierto punto, la respiración fue crucial para comprender el combate interpersonal. Si bien es importante ajustar la respiración, también es importante leer la respiración del oponente. Pero el Duyan no respira, de hecho, no tiene nada por encima de su cuello. Como tal, Ryo no pudo acumular experiencia en leer la respiración de su oponente. Además, también existe algo llamado trabajo de pies, o pisadas. El juego de pies es importante en cualquier batalla. En el combate interpersonal, uno puede obtener información importante con el juego de pies y usarla para predecir los movimientos del oponente. Esta es la razón por la que los practicantes de Kendo y Kenjutsu usan Akama. Al usar una Akama, el oponente no verá tus pasos y no podrá sacar ventaja de ello. El Duyan no usa Akama, así que Ryo también quería aprender eso, pero debido a la abrumadora diferencia en la capacidad de combate, el Duyan apenas se movió de su lugar, parecía como si un maestro de Kendo estuviera bloqueando a unos niños sin moverse en absoluto. Así es, Ryo todavía estaba siendo tratado como un niño. En ese caso, tengo que hacerme más fuerte y hacer que se mueva. Por supuesto, también hubo beneficios. No importa qué tipo de artes marciales o uso practiques, al practicar por tu cuenta, el contenido inevitablemente estará sesgado hacia los ataques. Pero eso no era lo ideal.
Especialmente en Fi, donde estaba constantemente en situaciones que amenazaban su vida, descuidar su defensa sería una tontería. En ese sentido, era bastante práctico parar o evitar el ataque de Duyan antes de tomar represalias. Sin embargo, Ryo todavía no entendía mucho. Pero esta noche, Ryo estaba diferente de lo habitual. Sus movimientos corporales eran más agudos de lo habitual y era capaz de anticipar con precisión los ataques de Duyan. Quizás debido a eso, paró los continuos ataques de Duyan, pudo evadir el corte diagonal descendente final con medio paso y siguió con un corte al brazo derecho de Duyan. Bueno, si el oponente hubiera sido un humano o un monstruo común, el brazo habría sido cortado, pero el brazo del Duyan no salió volando. Al mismo tiempo, la espada de Duyan que se dirigía hacia el suelo desde el corte diagonal descendente pasó a un corte diagonal ascendente y golpeó el torso de Ryo. Esta noche, Ryo cayó una vez más después del tercer golpe fatal. Casi no hubo daño en su cuerpo debido a la armadura de hielo, pero cayó debido al daño mental. Normalmente el Duyan envainaría su espada y desaparecería después de patear al caballo sin cabeza, pero hoy fue diferente. Se acercó a Ryo que había caído y sacó un cuchillo con una forma distorsionada. La hoja tenía unos 10 centímetros de largo, la protuberancia entre la hoja y el mango, llamada empuñadura, también tenía unos 10 centímetros de longitud total, pero el mango era largo, más largo de 20 centímetros. Ryo se dio cuenta. La longitud del mango era la misma que la de la espada de madera que sostenía, unos 24 centímetros de largo. Por lo tanto, visto desde un lado, el cuchillo parecía una cruz. Ryo nunca había oído hablar de un cuchillo así. El Duyan colocó su mano izquierda sobre el mango del cuchillo y cuando colocó su mano derecha sobre la base de la hoja, movió su mano derecha más allá de la punta de la hoja como si hubiera una hoja invisible. Entonces, una hoja de agua se formó junto con el movimiento de su mano. Una cuchilla de agua, y cuando Duyan le puso poder mágico, se congeló y se convirtió en una espada de hielo. Eso explica la longitud del mango. El Duyan disipó la espada de hielo y se la entregó a Ryo. ¿Me estás pidiendo que use esto? Cuando Ryo lo aceptó, el Duyan pateó a su caballo sin cabeza como de costumbre y desapareció. Era un escenario de fantasía, incluso en su camino a casa, Ryo formó repetidamente la hoja de hielo en la espada. La magia podía fluir a través de esa espada sin ningún estrés a un nivel asombroso. Como si hubiera sido hecho para Ryo. Se podría decir que es una espada hecha específicamente para magos de atributo agua. La pelea de espadas con Duyan le dio confianza para luchar con una espada, aunque en el mejor de los casos podía asestar un golpe. Sin embargo, ganó confianza. También tenía confianza en que su control mágico había mejorado considerablemente, aunque aún no había tenido éxito en Bloodfreeze. No estaba claro si podría tener éxito desde el principio. En cualquier caso, Ryo estaba pensando en verificar su crecimiento. Era inevitable. Ryo no había vuelto a entrar al mar desde aquel momento en que perdió el conocimiento. Obtuvo sal recogiendo agua de mar de la tierra y evaporando el agua, pero nunca entró al mar. Si realmente quisiera comer pescado, cazaría peces de río. Sí, lo inevitable era el combate submarino. La competencia por el control mágico con la bola de cebo, debe ganar. En ese momento, ciertamente dispersó la bola de cebo. Pero eso no fue más que un ataque sorpresa que utilizó para escapar del control mágico. Vivir en Fi, eso no era suficiente. Al final, la única manera de ganar confianza fue aprovechar las experiencias exitosas. Ryo se paró en el lugar rocoso y miró fijamente al mar. Su apariencia era la misma que antes, su única arma era la lanza de bambú con punta de cuchillo en su mano derecha. Junto a su cinturón y sus sandalias en la playa estaba el cuchillo que recibió del Duyan, la espada de hielo conocida como Murasame, nombrada por Ryo. Se esforzó mucho en mantener el mismo equipamiento que antes. Ahora, allá voy. Se zambulló y apuñaló a un pez cercano con su lanza de bambú. No estaba allí para disfrutar del paisaje como la vez anterior. Desde entonces había entrenado más y con el aumento de su resistencia vino un aumento en su capacidad pulmonar, pero aún así, su límite era de 5 minutos como máximo. Ese era probablemente el límite humano, en ese caso, debería empezar la pelea lo antes posible. En el instante en que el pez fue arponeado, el mundo cambió exactamente como antes. Como si se repitiera lo del pasado, una bola de cebo llegó desde el frente. Ese era exactamente su objetivo. Y Ryo confirmó que estaba en una situación en la que no podía agarrar el agua con las manos y los pies. Muy bien, entonces recuperaré el control del agua del mar alrededor de mis manos y pies.
Imaginarlo libremente resultará en repulsión. Sin embargo, para Ryo, que había obtenido un mayor control mágico en un orden de magnitud, con solo imaginar junto con un poco más de poder mágico, sus manos y pies pudieron agarrar el agua. Está bien. Lo recuperé. Luego fue el turno de Ryo. Se lo imaginó en su mente. La escena en la que Ryo controlaba libremente el agua del mar en la que se encontraba la bola de cebo y que los monstruos que la formaban no podían moverse. El mundo es mío. En el momento en que cantó eso en su mente, la bola de cebo comenzó a distorsionarse. Los monstruos que componían la bola de cebo ya no podían controlar su postura y movimientos. ¿Eso significa que también puedo congelarlos? Ataúd de hielo, la bola de cebo distorsionada se congeló. En lugar de congelar a los monstruos que formaban la bola de cebo, congeló el agua de mar que los rodeaba. En tierra, en el pasado no podía congelar nada a 10 centímetros del cuerpo del monstruo, pero ahora, contra monstruos que parecían tener un fuerte control de la magia del agua, podía congelar sus alrededores. Ryo estaba extremadamente satisfecho con ese resultado. Logró neutralizar toda la bola de cebo sin usar su lanza de bambú. Usando el poder del control mágico que había entrenado hasta ahora. Por lo tanto, era inevitable que tardara en notar la aparición del enorme calamar frente a él. Justo la vez anterior, el camarón lo hizo caer inconsciente porque fue descuidado después de derrotar a la bola de cebo, pero esta vez el mismo patrón apareció una vez más. Sí, eso ya no se puede evitar. El calamar enorme, podría ser la criatura legendaria llamada Kraken en la Tierra. Su longitud total era de 40 metros. Pero su reacción fue rápida después de notarlo. Muro de hielo de 5 capas, en el momento en que se desplegó, algo golpeó la pared de hielo y esta se rompió. La pared de hielo de 5 capas se rompió de un solo golpe. Eso fue inesperado. Muro de hielo de 5 capas, muro de hielo de 5 capas, muro de hielo de 5 capas, desplegó 3 copias del hechizo. Sin embargo, esta vez, su control sobre los muros de hielo le fue robado y se disiparon en el momento en que lo lanzó. El muro de hielo creado bajo control mágico que él entrenó minuciosamente, fue fácilmente controlado por el Kraken. Ataúd de hielo, usó la magia de congelación de área con la que congeló la bola de cebo para congelar el área alrededor del Kraken. Sin embargo, aunque el hielo se generó en un instante, se disipó rápidamente y regresó al agua del mar. El Kraken le arrebató el control. Esto es imposible. Huyamos. Chorro de agua 32, chorros de agua brotaron de la base de sus pies y escapó de emergencia. Ni siquiera el Kraken anticipó esa acción. El escape fue un éxito. Se puso apresuradamente sus sandalias, cogió su cinturón y Amurasame y corrió hacia su casa lo más rápido que pudo. Finalmente pudo tomar un respiro una vez que entró en la barrera. El mar es aterrador, aunque perdí una vez más, esta vez contra el Kraken que apareció después, pude ganar decisivamente contra Bite Ball. Sí, ciertamente he mejorado. Es solo que es demasiado pronto para enfrentar al Kraken. Ese es definitivamente un personaje jefe que solo debería aparecer cuando me vuelva mucho más fuerte. Se dio cuenta desagradablemente de que su nivel de control mágico era completamente diferente al de la bola de cebo. En otras palabras, era posible aumentar aún más su control mágico, probablemente. Como era de esperar, tengo que entrenarme más. He estado haciendo una pagoda de 5 pisos, pero ahora vamos a convertirla en una Tokyo Ski Trail. Parecía que había un gran error allí, pero eso era parte de Ryo. Ryo no siempre estaba peleando. Después de todo, su objetivo era vivir una vida lenta. Una vida lenta acompañada de constantes batallas de vida o muerte. Con un eslogan así, a nadie se le ocurriría vivir una vida tranquila en el campo. Primero, las especias. Secó los pimientos que recogió y finalmente hizo pimienta negra. Esto fue extremadamente útil en platos de carne. Además, a los pimientos salados o liofilizados a veces se les llama pimientos verdes. Se utilizan como ingrediente para salteados en el sudeste asiático, pero Ryo los sala para crear los pimientos verdes. Porque cuando intentó liofilizarlos, solo se convirtieron en pimientos deshidratados. Solo se realizó el secado, y se ignoró el congelación, por lo que el producto final fueron productos deshidratados. Sin embargo, lo que le dio mayor sensación de logro fueron los frutos. Ichizuku que parecía un higo, Rindo que parecía y sabía como una manzana, y Mango que encontró recientemente que era exactamente como un mango. Estos fueron los que figuran en la Enciclopedia de Plantas, edición para principiantes. Pero también había frutas que no figuraban en la lista. Papaya, níspero y hasta sandía.
Podía entender que encontraría papaya y nísperos silvestres, pero nunca imaginó que encontraría sandía silvestre. Eran más pequeñas que cualquier otra especie de sandía que se encuentre en Japón, casi no tenían dulzura y la apariencia externa se parecía más a un melón que a una sandía, pero, una vez abiertas, se podía ver la icónica pulpa roja. Ryo se conmovió hasta las lágrimas cuando vio la pulpa roja después de cortarla. Aunque la completa falta de dulzura también hizo que Ryo llorara de otro tipo. Sin embargo, vivir una vida lenta suponía un gran problema. Hasta el día de hoy no había encontrado ni una sola hierba antídoto. El hecho de no encontrarlo después de buscar tanto probablemente significó que era un problema con el medio ambiente. Aunque no está registrado que crece bien en regiones frías, quizás el bosque de Rondo era demasiado cálido, o mejor dicho, el clima podría llamarse un verano eterno, por lo que no podía crecer. Y, como se temía, esto también ocurrió con la soja. Tampoco pudo encontrar soja. Dicho esto, había reemplazado la salsa de soja por salsa de pescado. Era un poco diferente de la salsa de soja que comen los japoneses, pero era una diferencia que se podía encontrar si se buscaban salsas de soja en todo el país. No había problema. Pero no había sustituto para el miso. Mientras no pudiera conseguir soja, miso, Ryo ya se había dado por vencido. Y por último, el carbohidrato principal, el arroz. Ryo tenía un cierto proyecto en mente. Nombre del proyecto: desarrollo de arrozales en el bosque de Rondo. Tal como lo indica el nombre, la idea era desarrollar un campo de arroz para cultivar arroz. El mismo plan de establecer un campo de arroz que fracasó en el pasado. El plan donde, sin magia de atributo tierra o herramientas para crear un campo de arroz, intentó arrojar lanzas de carámbanos desde el cielo o causar explosiones de vapor para cultivar la tierra, en aquel momento fue un fracaso total y postergó el asunto, pero era un problema inevitable que finalmente tuvo que afrontar de frente. Y hoy era el día de afrontarlo de frente. En primer lugar, consiguió un terreno cuadrado de 60 metros de lado que llegaba hasta el mismo borde de la barrera. Hizo lanzas de hielo en los 4 extremos y las conectó atando hiedra. Esto actuaría como reemplazo del hilo que indica el horizonte del agua, el interior de la hiedra sería el arrozal. Por el momento, el procedimiento para cultivar el arrozal era cavar la tierra y triturarla en pedazos finos para que parezca un campo. Y luego suministrar agua para humedecer todo el campo. En ese momento, se formarían agujeros debajo del suelo, por lo que, sin importar cuánta agua se agregue, no se acumulará. Mientras se añadía agua, un tractor o una vaca mezclaban el barro y el agua y sellaban los agujeros debajo del suelo. La vez anterior, llegó a un punto muerto en el primer paso de excavar la tierra. Soy diferente a como era antes. Esta vez, Ryo exudaba un espíritu de lucha por todo su cuerpo. Muro de hielo. El interior del borde de hiedra estaba revestido por todos lados con paredes de hielo. Y entonces empezó el simposio del agua y el hielo. Lanza de carámbanos 256, lanza de carámbanos 256, lanza de carámbanos 256, lanza de carámbanos 256, lanza de carámbanos 256. Las lanzas de hielo se crearon a 40 metros de altura en el aire, una tras otra, y cayeron libremente hacia el campo de arroz planificado. Bombardeo continuo de alta densidad y alta velocidad. Si una lanza no fuera suficiente, podía disparar una tonelada de lanzas. Básicamente una solución de fuerza bruta. Por supuesto, no pensó que eso sería suficiente para resolver el problema. Chorro de agua 128, chorro de agua 128, chorro de agua 128, chorro de agua 128, chorro de agua 128. Los gruesos chorros de agua que también se disparaban continuamente aplastaban los trozos de tierra en pedazos diminutos. Lanzas de hielo cayeron del cielo y se dispararon chorros de agua desde una distancia cercana. Visto desde lejos, probablemente sería un espectáculo bastante surrealista. Pero la situación real era, erupción de tierra, tierra y más tierra, el suelo arrastrado hacia arriba fue aplastado por los chorros de agua. Esa escena duró unos 10 minutos. Cientos de creaciones continuas fueron una tensión incluso para Ryo. Se arrodilló y ajustó su respiración. Nunca había usado un ataque así en oleadas, ni siquiera contra monstruos. Bueno, probablemente fue posible porque su objetivo era el suelo estacionario. La expresión común en los informes del campo de batalla era que el terreno en el lugar del bombardeo había sido excavado, pero que el terreno original en el arrozal de Ryo ya no se podía ver. Como si lo hubiera recogido, aplastado y mezclado arriba y abajo un tractor. Sí, así es como se hace. El primer paso se ha completado. El siguiente paso fue agregar agua para humedecer toda la tierra.
En lugares como Japón, con arrozales mejorados, habría grifos que permitirían obtener tanta agua como se desee simplemente girándolos para abrirlos. Por supuesto, la gente seguiría pagando el impuesto por las mejoras en la tierra durante décadas, generaciones y prácticamente para siempre. Naturalmente, además de eso, también habría una tarifa por el uso del agua. Sin embargo, no tener que preocuparse por el agua fue una gran ventaja para la agricultura. Las hambrunas suelen ser causadas por la escasez de agua en el este y el oeste. Sin embargo, aquí había un hombre que podía proporcionar agua gratuitamente. ¡Qué pareja! Sin duda, la vocación de un mago del atributo agua es la agricultura. Hagámoslo de una vez. Squall la borrasca que utilizó para lavar la niebla venenosa de la serpiente cometa y utilizó para regar plantas como el Ichizuku en el jardín. Fue un espectáculo bastante violento ver esa caída sobre un terreno de 60 metros cuadrados. Ese violento espectáculo continuó durante unos 2 minutos. Fue suficiente para que el suelo se volviera considerablemente fangoso. También se formaron algunos charcos de agua. Pero si se dejara solo, el agua acumulada fluiría rápidamente bajo tierra y regresaría a un campo normal. Normalmente aquí se utilizaría un tractor para raspar la tierra y el barro. Pero yo no tenía una máquina así. Pero por supuesto no lo necesitaba. Muro de hielo de 2 pasos. Un muro de hielo normal tenía 2 metros de altura, pero este muro de hielo de 2 pasos tenía el doble de altura, 4 metros. Por supuesto, con eso debería estar bien evitar que salga el barro. Lanza de carámbanos 256. 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 Creó lanzas de carámbanos una tras otra a unos 30 metros del suelo, más abajo que antes, y las dejó caer sobre el arrozal. El proceso de pensamiento fue el mismo. Si no hubiera tractor, disparar una tonelada de lanzas al suelo lograría el mismo propósito. Luego, de vez en cuando, cantaba Squall para reponer el agua y una vez más disparaba y Cicle Lance para remover el barro. Ryo continuó disparando y Cicle Lance durante 30 minutos a un ritmo mucho más lento en comparación con cuando comenzó a cultivar la tierra. Con esto, Ryo en realidad no sabía cuánto estaba obstruido el fondo revuelto. Sin embargo, el barro parecía haberse vuelto bastante fino. Por último, la superficie del barro en el agua debe estar nivelada. De lo contrario, cuando se plantan las plántulas de arroz, algunas de ellas quedarán sumergidas bajo el agua en algunos lugares. La inundación y la labranza del suelo fueron pasos extremadamente importantes antes de plantar las plántulas. Sí, son importantes para las plántulas, ¿eh? Las plántulas. Yo estaba aturdido. No, preparé plántulas, así es. Por lo general, antes de preparar el arrozal, era necesario dejar que la cáscara de arroz se transformara en plántulas en un lugar diferente durante un mes antes de volver a plantarlas. Pero, Ryo no preparó las plántulas. Cayó de rodillas abatido. Los preparativos para el campo de arroz hoy fueron completamente en vano. No, pude comprobar que puedo preparar el arrozal para que no fuera un completo desperdicio. Sí, no fue un desperdicio, no debería serlo, espero que no lo haya sido. Con la cabeza gacha, Ryo no pudo mantenerse en pie durante un tiempo. Mientras cazaba carne en el bosque del este como de costumbre, apareció frente a Ryo. Escudo de hielo. Ryo sintió un ataque mágico de atributo viento invisible que venía desde el frente y lo interceptó con escudo de hielo. El oponente probablemente no tenía intención de matarlo con ese golpe. Apareció. Con el ojo derecho cerrado, ese halcón asesino. Pero ahora su color es completamente negro y, lo que es más importante, parece más grande que antes. Sí, fue el halcón asesino con quien Ryo tuvo luchas de vida o muerte 2 veces. La primera vez, aplastó el ojo derecho del halcón asesino. La segunda vez, derrotó al discípulo que trajo consigo el halcón asesino. Para Ryo, fue el primer oponente que le hizo consciente de la muerte. Y no solo una vez sino 2 veces. Ambos sentían que eran enemigos predestinados. Pero esta vez, tenía una presencia dominante diferente. Al igual que su transformación física, hubo un cambio en su presencia o majestuosidad, sentí como si tuviera un aura diferente a su alrededor. No hay duda de que se ha vuelto considerablemente más fuerte. ¿Evolucionó algo así? De todos modos, no podré escapar y tampoco tengo intención de escapar. Armadura de hielo. Algo invisible voló desde un ojo hacia Ryo. ¿Un air slash reforzado? Muro de hielo de 5 capas, pero las 5 capas del muro de hielo se rompieron de un solo golpe. Además, los cortes aéreos atacaron continuamente a Ryo. Ryo evadió los ataques invisibles.
Y aunque lo evadía, nunca apartó la vista de un ojo. Wanelle atacó persistentemente en repetidas ocasiones desde larga distancia. Y Ryo los esquivó a todos. Ese intercambio duró unos 3 minutos. Al mismo tiempo que lanzó un Air Slash, Wanelle desapareció. Muro de hielo de 10 capas, una versión mejorada del muro de hielo de 5 capas especializado en defensa. Wanelle cargó junto con Air Slash. Una carga de ruptura. ¡Qué técnica tan envidiable para los usuarios de magia de viento! TLN. Para resumir, la carga de ruptura es un término del propio Ryo. La vez anterior se explicó que tenía 3 clones, disparando ataques a distancia y luego continuando con una carga directa, aunque esa es una técnica que solo los monstruos pueden usar, y algo que los magos humanos de atributo viento no pueden. Justo cuando la carga de Wanelle estaba a punto de ser detenida por el muro de hielo, lanza de Carámbanos 16, disparó lanzas de carámbano desde el suelo hacia Wanelle. Wanelle lo esquivó con movimientos laterales instantáneos, que ignoraron por completo la aerodinámica. En ese estado, balanceó su ala derecha contra el muro de hielo de 10 capas como si fuera un boxeador lanzando un gancho de derecha. Mierda, Ryo se agachó de inmediato. Shari con un sonido agudo, las alas atravesaron el muro de hielo y continuaron sobre la cabeza agachada de Ryo. Así que también puede luchar en combate cuerpo a cuerpo. Un sudor frío corrió por la espalda de Ryo debido al aterrador filo de las alas. Wanelle continuó disparando Air Slash consecutivamente desde una distancia cercana. Y Ryo aguantó generando continuamente muros de hielo. Por supuesto, Ryo no se quedó atrás. Antes de que se diera cuenta, se habían formado 16 lanzas de carámbano en el aire. Cayeron libremente verticalmente desde directamente encima de él. Fue la lanza de hielo más rápida que agregó aceleración de gravedad a la velocidad de un ataque de largo alcance. Sin embargo, Wanelle demostró que también podía evadir eso. Voló hacia atrás como si estuviera dando un paso atrás ligeramente. Como si quisiera transmitir que ya había visto esa técnica antes. Sí, Ryo mató al discípulo de Wanelle con lanzas de carámbano desde el aire. Sin embargo, la velocidad de las lanzas era completamente diferente a la de entonces. Por ahora, tenía que volver al punto de partida. En ese momento, la atmósfera alrededor de Wanelle cambió. Al mismo tiempo, el muro de hielo y la armadura de hielo que lo rodeaban desaparecieron. ¡Gu! Armadura de hielo, la armadura de hielo no se formó ni siquiera después de cantar. Me arrebató el control. Rápidamente intentó recuperar el control mágico, pero algo era diferente. No existía esa sensación de repulsión que siempre existiría en tales casos. En retrospectiva, incluso cuando Bite Ball y Kraken tomaron el control, al menos todavía podía crear los muros de hielo. Se tomó el control de los objetos creados. Pero esta vez, la creación en sí no se pudo realizar. Como si la magia no existiera. O bien la magia se volvió ineficaz. No me digas que esto es anulación mágica. Él no sabía si tal cosa existía. Sin embargo, era mejor pensarlo de esa manera. En ese caso, fue bastante malo. Chorro de agua 16, como se esperaba, los chorros de agua no se formaron. Adquirió una habilidad tan problemática después de evolucionar, por lo menos, en la entrada de Assassin Auk en la Monster Encyclopedia Beginner's Edition, no había una sola mención de Magic Nullification. Mientras tanto, Wanelle parecía estar acumulando algo. Otra nueva técnica, podría ser algo peligroso de la magia de atributo viento. ¿Atributo viento? No, de ninguna manera. Fue una coincidencia que mirara al cielo y soltara de inmediato la lanza de bambú con punta de cuchillo que tenía en la mano derecha. ¿O se debió a su refinada intuición de combate gracias a su batalla interpersonal diaria con los Duyaran? En un instante, el cielo se iluminó y cayó un rayo. El rayo cayó sobre la lanza de bambú que estaba en pie en lugar de sobre Ryo. Sin embargo, Ryo, que estaba justo al lado, fue lanzado por el impacto. Pero él se levantó inmediatamente. Si mostraba incluso una pequeña abertura, Wanelle atacaría. Probablemente lo vio tambalearse mientras se levantaba. Y podría haber juzgado que su magia estaba sellada y que ya no tenía un arma. O tal vez pensaba que incluso si el trueno no lo derrotaba, lograría arrebatarle su arma. Wanelle cargó. Ryo rodó hacia la izquierda para esquivar el asalto de Wanelle y sacó a Murasame que estaba en su cintura. En el momento en que lo sacó, formó la espada de hielo y la giró lateralmente hacia Wanelle. Eso pareció sorprender a Tuerto, que se movió bastante hacia atrás. Sorprendentemente, aunque se movió hacia atrás, no retrocedió más. Parecía querer resolver la pelea con un combate cuerpo a cuerpo. Eso era lo que Ryo quería.
Mientras su magia estuviera sellada, no tenía forma de sobrevivir aparte de confiar en el combate cuerpo a cuerpo. Además, no toda la magia estaba sellada, ya que de alguna manera aún podía crear la espada de hielo en Murasame. Lo encontró desconcertante, pero no era el momento de pensar en ello. Wanelle tenía el gancho que podía cortar las 10 capas de su muro de hielo. No había forma de saber si escondía algo más. Tuvo que agudizar todos sus sentidos. Sí, tal como cuando se enfrentó a Duyan. Sin embargo, cuando pensó en eso, se sintió aliviado. Eso era lo que siempre había estado haciendo. Como siempre, mire hacia adelante. Después de un momento de quietud. Mientras flotaba en el aire, Wanelle lanzó un gancho de derecha e izquierda. Ryo lo recibió con cuidado con Murasame. Él no lo esquivó, sino que lo recibió. Estaba seguro de que la espada de hielo de Murasame podría defenderse del gancho de Wanelle, que podía cortar 10 capas del muro de hielo. Lejos de romperse, ni siquiera se astilló. Algo voló desde entre su pico hacia los ojos de Ryo. Ryo sacudió la cabeza y lo esquivó. Probablemente se trataba de algún tipo de corte aéreo. Un air slash que podía lanzarse con la boca y no con las alas. Pero no se detuvo en ello. Si sus pensamientos estuvieran atrapados, no podría ver lo que necesitaba ver. Enfrentarse a Wanelle en combate cuerpo a cuerpo fue bastante problemático. Los cortes aéreos se realizan con ganchos de izquierda a derecha y el pico y cada pluma se pueden disparar como si fueran un shuriken. La velocidad del shuriken no era rápida, pero enfrentar más medios de ataque de un oponente en un combate cuerpo a cuerpo, eso por sí solo era suficiente para ser problemático. Ryo habría sido derrotado hace mucho tiempo si no se hubiera dedicado a la defensa. Sin embargo, los diversos ataques, incluido el shuriken, fueron insuficientes para romper la defensa de Ryo. El ataque de Wanelle y la defensa de Ryo habían estado en curso desde el comienzo del combate cuerpo a cuerpo. Quizás frustrado por su defensa inquebrantable, el gancho de derecha de Wanelle fue ligeramente demasiado extendido. Ryo aprovechó eso. Interceptó el gancho de derecha de Wanelle ligeramente por delante de lo habitual en un lugar donde no podía canalizar mucha potencia y lo desvió. Hacia un ojo cuya postura estaba rota, lo cortó de lado cerca de su cuello. Wanelle voló más hacia atrás, pero Ryo intervino y siguió con una estocada. Mientras esquivaba aún más hacia atrás, el corte aéreo que lanzó como último recurso con su pico fue parado con Murasame y atacó 3 veces consecutivas. Pero un ojo los esquivó a todos. Después de que Wanelle evadió el triple ataque, el asalto de Ryo se detuvo momentáneamente. En ese momento, Wanelle lanzó un gancho de izquierda a la cabeza de Ryo. Ryo no pudo evitarlo. Echó el pie izquierdo medio paso hacia atrás. Lo esquivó con juego de pies y moviendo su centro de gravedad. Y luego, esta vez, cambió su centro de gravedad de su pie izquierdo a su pie derecho, dio un gran paso hacia adelante con su pie derecho, soltó su agarre de la mano derecha de Murasame y empujó con su mano izquierda. Un empujón con la mano izquierda y una sola mano. Sintió una sólida respuesta de Murasame en su mano izquierda. Su estocada atravesó exactamente su pico o, en términos humanos, alrededor de su garganta. Un golpe fatal. Cayó al suelo y escupió sangre de su pico, pero aún así su único ojo estaba fijo en Ryo. Todavía había un odio indeleble en sus ojos. Sí. Yo soy quien te quitó la vida a ti y a tu discípulo. Supongo que no puedes aceptar el resultado después de luchar con todas tus fuerzas. Ryo no bajó la guardia a pesar de que se acercaba casualmente. Al menos pude crecer porque te conocí. Te agradezco que hayas sido el catalizador de mi crecimiento. Incluso evolucionaste para la venganza y para ser tu discípulo. En honor a tu orgullosa apariencia, te daré un final misericordioso. Ese día, un destino se extinguió. Al día siguiente de la batalla a muerte con Wanelle, Ryo regresó al campo de batalla. No tenía ninguna razón específica para hacerlo. Fue un capricho. Al ver el campo de batalla una vez más, finalmente sintió una sensación de victoria. Pero aquel no era un lugar para la alegría, algo aterrizó frente a Ryo. La mente de Ryo se quedó en blanco en el momento en que lo vio. Excepto una sola frase. El fin. Continuar. Un dragón que brillaba de color rojo y tenía una longitud corporal total de 50 metros. Su mente estaba completamente en blanco, pero comenzó a girar a gran velocidad después de unos segundos. ¿Por qué hay un dragón aquí? No, eso no importa ahora mismo. Tengo que hacer algo para escapar. No, ¿es siquiera posible escapar? Eso es imposible sin importar cómo lo mire. ¿Pelear? No, imposible. Incluso si el mundo se volcara, es imposible luchar contra eso.
Hay demasiada diferencia en nuestra clase como organismos vivos. No es broma, podría matarme solo con la punta de su dedo meñique. Estaba pensando desesperadamente y no lo entendió. El humano allí, la voz que habló directamente a la mente de Ryo. Munu. ¿No era este el método de telepatía con los humanos? Ha pasado mucho tiempo, así que no lo recuerdo. Humano, ¿puedes oírme? ¿Eh? ¿Qué? ¿Oigo algo? Ryo finalmente regresó a la realidad. Ah, entonces puedes escucharme. Soy yo, el dragón que está frente a ti. ¿Esto es telepatía? Ah, sí, lo siento, mi mente se estremeció. Puedo escucharte. Eso es genial, perdón por sorprenderte. Tengo algo que preguntarte. ¿Has visto un pájaro que evolucionó a partir de un halcón asesino por aquí? Él ya lo había visto más que nada. Tanto es así que probablemente fue el tuerto el que Ryo mató el día anterior. Por un lado, no parecía posible mentir y, por otro, incluso si lo hiciera, sería un desastre una vez que quedara expuesto. Sí tengo. Ryo respondió y dijo la verdad. Todo, desde su conexión predestinada con el tuerto Auk Assassin hasta el resultado de la batalla de ayer. Si se trata de un pariente, lo siento muchísimo. Me disculpo. Ryo dijo y bajó la cabeza. Ya veo. Así que lo mataste. El dragón respondió y pensó un momento antes de abrir la boca. No, habló con telepatía. Está bien, no era de mi familia. Fue solo que la reacción del pájaro desapareció de repente ayer. Lo habría sabido si alguien de la tribu dragón se lo comió, pero ese no parece ser el caso. Tenía curiosidad por saber por qué desapareció, así que bajé de la montaña. Dijo y miró hacia la montaña del este. Sí, la montaña en la que Ryo pensó que parecía que habría dragones viviendo allí en realidad tenía dragones viviendo allí. Ya veo. Ciertamente maté a ese tuerto Auk. Me conformo con saber la causa de su desaparición. Fue la primera evolución en cientos de años en este bosque. Pero pudiste vencerlo. ¿No anuló la magia? Sí, lo hizo. Eso fue terrible. Soy un mago, así que la anulación mágica es una violación de las reglas. Sí, asintió el dragón. Entonces, su mirada se detuvo de repente en la cintura de Ryo. Esa cosa en tu cintura, ¿qué objeto más raro tienes? Cintura. Ryo sacó a Murasame y lo mostró. Para entonces, el miedo inicial al dragón había desaparecido. Los nervios de Ryo pueden ser más intensos de lo que él cree. Oh, es la espada del rey de las hadas. Rey de las hadas. Esto me lo dio el Duyan que aparecía todas las noches en el lago de los humedales del norte, en el folclore irlandés, los Duyan son hadas. No sé nada sobre Duyans, pero si te dio eso, entonces ese era el rey hada. El que está en este bosque es el rey hada del agua, estoy seguro de eso. Ah, soy un mago con atributo agua, así que me lo dio. Gracias a esta espada, pude sobrevivir ayer. Ya veo, un mago del agua. Por eso el rey de las hadas te favorece. ¿Pero el rey de las hadas no te enseñó magia del agua? No, me enseñó a usar la espada y no me mostró magia ni una sola vez. ¿Qué? Eres un mago del agua pero aprendiste a usar la espada del rey hada del agua. ¿No es magia del agua? Bueno, no estoy seguro, así que tal vez haya una relación con eso. Ese rey hada también ha vivido durante cientos de miles de años como nosotros. En cualquier caso, dado que te dieron una espada, ciertamente te favorece. No es algo malo. Yo no sabía que era interesante pero el dragón se rió. Tengo algunas preguntas que hacerte pero, no me importa, puedes preguntarme lo que quieras. El dragón asintió magnánimo. Me gustaría saber el tamaño de este bosque de Rondo y qué tipo de lugar es. ¿Qué pregunta más vaga? No importa. Este bosque, ¿no? Rondo, sí, así lo llaman desde hace mucho tiempo. No puedo decirte el tamaño, ya que no conozco tus unidades de medida. Ah, es cierto, es correcto, lo siento Dicho esto, en términos de tamaño, es aproximadamente del tamaño de un pequeño continente. En el pasado, también se lo llamaba subcontinente Rondo. Continente, yo no pudo imaginarlo. Bueno, le deseaba a Michael, seudónimo una vida tranquila donde no haya gente, pero esto era demasiado extremo. Un subcontinente. Está rodeado por el mar por 3 lados. Este, sur y oeste. Al norte, hay una cadena montañosa que corre de noroeste a sureste y otra que choca con ella de este a oeste. Se puede decir que cubre perfectamente el lado norte de este subcontinente. Por lo tanto, los humanos no vienen por aquí desde los asentamientos humanos del norte. Hasta donde yo sé, usted es la única persona que vive actualmente en este subcontinente de Rondo. El dragón se rió a carcajadas.
Así que este es un mundo tan aislado, ¿has vivido aquí sin saberlo? En primer lugar, ¿de dónde vienes? No era algo que ocultar en particular, por lo que Ryo le dijo que había reencarnado en un mundo diferente. Eso también es algo raro, de vez en cuando viene gente de otros mundos, pero, en ese momento se escuchó un rugido que venía del este. Munu, lo siento pero me han llamado. Quería hablar un poco más pero nos volveremos a ver. Después de decir eso, se puso de pie, listo para volar. Por favor, al menos dime tu nombre. Soy Ryo. ¿Ryo, eh? Soy Ruin. Nos volveremos a encontrar, Ryo. Ah, pero no te acerques a la montaña del este. Algunos dragones atacan sin hacer preguntas. Ruin dijo antes de volar hacia el este. Los dragones tienen una fuerza tan opresiva. Me pregunto si su posición es como la de un guardián que vigila los alrededores, por eso tenía tanta presencia, no puedo imaginarme la cima de esa montaña. Sí, me aseguraré de mantenerme alejado. Una vez más hizo un fuerte voto a su corazón. Por otro lado, Ruin, el rey dragón, se dirigió a la montaña del este. Aún así, era un hombre muy extraño. ¿O era realmente humano? ¿Existen humanos así? Es la primera vez que veo algo así en cientos de miles de años. ¿O era un mutante humano o una especie evolucionada? Nunca había oído hablar de algo así, de todos modos es interesante. Incluso después de vivir tanto tiempo, todavía hay cosas que no entiendo, creo que puedo ver por qué el rey Hada tiene sus ojos puestos en él. Han pasado miles de años desde que llegó a este subcontinente, creo que también estaba emocionado de encontrarse con algo interesante después de tanto tiempo, puedo entender ese sentimiento. Sin embargo, no debería interferir demasiado, sería un desperdicio. Mirar como espectador parece ser lo más divertido, Pasó mucho tiempo antes de que Ryo volviera a encontrarse con Ruin. En cuanto a Duyaran, que parece ser el rey de las hadas, Ryo continuaría practicando la esgrima como de costumbre esta noche. Sí, que le enseñaran magia del agua, no sucedió después de todo. Novela Mago del Agua capítulo 26. Crisis de vida lenta Mago del Agua capítulo 26. La crisis de la vida lenta desde la batalla decisiva con Wanelle y el encuentro con Ruin, habían pasado aproximadamente 20 años según la experiencia de Ryo. Y una crisis llamó a la lenta vida de Ryo. Ese día, Ryo se dirigía al mar. Quería conseguir sal y probar pescado de agua salada a la parrilla por primera vez en mucho tiempo. No se había encontrado con el Kraken desde aquella vez que se sumergió en el mar y estuvo a punto de morir a manos de él. Bueno, dicho esto, solo había ido al mar un par de veces al año, después de todo, el recuerdo de casi morir varias veces en el mar podría haber influenciado inconscientemente a Ryo. A pesar de ser un mago de atributo agua, el mar era su debilidad. No, el mar no es mi debilidad. El Kraken es mi debilidad. Ya me comí ese camarón. Sí, el camarón que hizo que Ryo se desmayara la primera vez que se sumergió en el mar. Lo había derrotado y se lo había comido. También examinó de cerca la estructura de su gran brazo. Lo más sorprendente fue que a pesar de emitir burbujas tan potentes, no era un monstruo sino un camarón normal. Se dio cuenta de que era una versión ampliada del camarón mordedor encontrado en el mar cerca de Japón porque le recordó un video que vio. Al utilizar su enorme garra, generaría burbujas y el estallido de las burbujas generaría una onda de choque. Se trataba de un fenómeno llamado explosión de burbujas o cavitación que generaría plasma y podría alcanzar temperaturas extremas de 4400 C. El camarón chasqueador del mar cercano a Japón crece hasta unos 5 centímetros de largo, pero es capaz de generar plasma a ese tamaño. Los tres estados de la materia, sólido, líquido y gas, y el cuarto estado llamado plasma. El poder de la naturaleza es aterrador porque puede generar eso con solo la forma de una garra. Al comer un camarón así, ese miedo fue superado. Sin embargo, todavía estaba muy lejos de superar el miedo al Kraken. Ahora bien, la vista que Ryo vio del mar, era desordenada. En contraste con la hermosa playa de arena blanca y el horizonte azul que se veía más allá, había cosas que no eran naturales y definitivamente artificiales en la playa, y sí, estaban esparcidas por todas partes, fue como si un barco hubiera naufragado y los escombros hubieran llegado a la orilla. Y entre los escombros yacía gente. 3 personas. Fue la primera vez en 20 años, el reloj biológico de Ryo, desde que se transportó de la Tierra a Fi que conoció a humanos. Ryo se acercó con cuidado y colocó su mano en la nuca para comprobar si tenía pulso. 2 de ellos ya habían fallecido.
El restante, de unos 20 años, tenía cabello rojo opaco, un físico sólido y sostenía una espada en su mano izquierda que daba una sensación de presencia. Estaba claro que era un hombre que vivía de la espada. Dejarlo aquí probablemente sería malo para mi salud mental. Ryo tuvo pensamientos terribles. Carro se creó un carro hecho de hielo con una longitud total de unos 2 metros. Podría llamarse un carro autopropulsado, ya que podría seguir movimientos simples detrás de Ryo. Originalmente, fue concebido porque solía generar un iceban y deslizar su equipaje sobre él, pero se volvió problemático y sería demasiado difícil de transportar si cazaba demasiadas presas de una sola vez. En realidad, quería crear algo parecido a un golem que pudiera caminar sobre 2 piernas y moverse por cualquier terreno accidentado. Pero no pudo lograr que el golem funcionara después de muchos intentos e incluso ahora, después de 20 años, todavía no funcionó. Por el momento, como viaja varias veces al año de ida y vuelta a esta playa, había construido un camino de adoquines. Con esa base puesta, el vagón podía moverse bastante bien. Cargó al hombre aún vivo, que parecía ser un espadachín, y los objetos que lo rodeaban en el carro. Sal, supongo que podré volver a buscarla más tarde. Sin embargo, Ryo se dio cuenta cuando lo estaba cargando. Había un corte bastante profundo en el brazo izquierdo del espadachín y la sangre brotaba. Sangre carmesí, parece que le cortaron la arteria. A este paso, ¿morirá desangrado? Sí. Miró a su alrededor buscando algo que pudiera usarse. El método básico para detener el flujo sanguíneo era la compresión. Simplemente presionar el punto de sangrado con un paño o algo así es efectivo, pero, los objetos que llegaron a la playa estaban sucios y le preocupaba que hubiera enfermedades infecciosas. Pero aparte de eso, no había ni tela ni hilo alrededor. No hay manera de evitarlo. Ryo murmuró mientras presionaba la manga de la ropa del espadachín que estaba por encima del corte y comenzó a comprimir. El 60% del cuerpo de un adulto está compuesto de agua. 2/3 de ella se encuentran en células y el tercio restante es líquido intersticial y sangre. Eso significa que yo, un mago con atributo agua, también puedo manipular la sangre humana, Ryo lo imaginó. Dentro del brazo del espadachín frente a él. Sintió que podía ver el interior del brazo del espadachín a través de su mano, probablemente lo vio a través del agua en ambos cuerpos, por lo menos, fue capaz de formarse una imagen. Intentó concentrarse en los vasos sanguíneos. Encontré la fuente del sangrado. Alrededor del vaso sanguíneo roto, cubrió la parte exterior con una película de agua. Al hacerlo, tuvo especial cuidado de no aplastar los vasos sanguíneos. Lo hice. En la imagen de Ryo, el sangrado del vaso sanguíneo se detuvo, pero la única forma de ver si realmente había dejado de sangrar era retirar la mano que estaba aplicando presión. Lentamente soltó su mano y observó. La sangre no brotó. Uf. De alguna manera lo logré. Luego, Ryo regresó lentamente a casa con el carro que contenía al espadachín. Abel se despertó. Miró a su alrededor. Me salvaron. Sus miembros estaban libres, ni siquiera estaba encadenado. El colgante que siempre llevaba consigo todavía estaba allí. Su fiel espada y su armadura de cuero estaban apoyadas justo al lado de su cama. Sus brazos y piernas podían moverse sin problema. Ropa, todavía tenía los pantalones puestos pero no llevaba camisa. Tenía una herida profunda en el brazo izquierdo pero no sangraba. Su estado era en general bueno. No parecía haber sido esclavo de nadie. Abel se levantó de la cama, se puso de pie y se puso la espada en la cintura. Una casa particular, pero es demasiado grande para una sola persona. ¿Es la casa del alcalde del pueblo? Pasó por la sala, abrió la puerta y salió. El sol brillaba intensamente y había un gran jardín. ¿No es un pueblo? ¿Dónde estoy? Ah, ya estás despierto. Me alegro de haberte ayudado. Abel se dio la vuelta en estado de shock. No sintió ninguna presencia. Pero lo que más le sorprendió fue la aparición del hombre que lo llamó. Era una cabeza más bajo que Abel, estaba en sus últimos años de adolescencia, tenía el pelo negro y la piel oscura, probablemente bronceada por el sol. Pero sobre todo, lo único que llevaba puesto eran unas sandalias y un taparrabos, y eso que estaba hecho de algún cuero curtido. No llevaba nada que pudiera llamarse ropa. Incluso los niños de los barrios bajos usarían algo un poco más decente, no, eso no es lo primero que debería decir. Soy Abel. Creo que me salvaste. Te lo agradezco. Abel dijo y se inclinó. Ah, ni lo menciones. Te traje a casa después de encontrarte arrastrada por el mar. Pero solo pude ayudar a Abel-san, las otras personas, desafortunadamente,
Ah, ¿los demás también fueron arrastrados por la corriente? No te preocupes, eran contrabandistas. ¿Contrabandistas? Ryo, que no podía comprender bien la situación, inclinó la cabeza. Si eran contrabandistas, entonces Abel-san, que fue arrastrado junto con ellos, ¿es, qué? ¿Un contrabandista también? No, si fuera un contrabandista, no se molestaría en mencionarlo. Habla con un tono brusco, pero no parece una mala persona. Un tono brusco, oh, puedo entender su idioma. No creo que sea japonés, pero puedo entenderlo por alguna razón, no sé por qué, pero como se esperaba de Michael, seudónimo, un hombre capaz. Por ahora, come algo. La ropa de Abel-san se está secando aquí. Creo que ya está seca. Ah, sí, mi nombre es Ryo. Un placer conocerte. Su salvador llamado Ryo era extraño en muchos aspectos. Primero, la comida. No había pan. Pero él tenía arroz. Era un grano que se producía únicamente en la parte sur de los países centrales y Abel lo había comido antes. Lo combinaba con diversas especias, ¿cómo decirlo? Recordaba que esas combinaciones solían ser exquisitas. La carne asada con especias que le dio Ryo estaba sorprendentemente deliciosa. La combinación de onigiri, un bollo de arroz firme, y carne asada resultó incluso más deliciosa que la combinación de pan y carne. La ropa que vestía Ryo, o más bien su taparrabos, estaba hecha de piel de jabalí curtida. Al parecer él lo curtió personalmente. Ciertamente había rastros de dificultades. Pero lo que más le sorprendió fue que no tenía otra ropa. ¿No tienes otra ropa? Sí, no pude conseguir tela ni hilo, así que no pude hacer nada. No, no, aunque no puedas venir, siempre puedes comprar. Abel se arrepintió después de decir eso. Naturalmente, no podía comprar lo que necesitaba porque no tenía dinero. Esas fueron palabras de insulto hacia su salvador. Dejando a un lado el pueblo, aquí no vive ni una sola persona. La respuesta superó la imaginación de Abel. Al preguntar más, descubrió que ese lugar se llamaba Bosque Rondo y que nadie más vivía en esa zona. ¿Bosque de Rondo? Lo siento, pero nunca había oído hablar de este lugar. Cuando estaba en el barco, les oí decir que los estaban arrastrando hacia el sur. Ah, es cierto. En primer lugar, ¿qué pasó en el barco en el que estaba Abel-san? Abel habló brevemente sobre lo que ocurrió en el barco. Partió del puerto antes de lo previsto, por lo que Abel no pudo desembarcar. Se encontraron con una tormenta mientras estaban en el mar y el mástil y el timón quedaron destruidos, por lo que fueron arrastrados considerablemente hacia el sur. Y desafortunadamente, 2 días después, fueron golpeados por otra tormenta y fueron arrastrados aún más al sur. Y al final, el barco fue destruido por el Kraken. Kraken. Escalofríos recorrieron el cuerpo de Ryo. Me sorprende que hayas sobrevivido. Bueno, supongo que tuve suerte. Después de todo, los demás murieron, ¿no? Ah, eso es verdad. Abel también se preguntó sobre las armas de Ryo. Tenía 2 cuchillos en su cintura izquierda y derecha. Incluso si estaba armado con un cuchillo, tenía muy poca armadura. Solo un taparrabos era. Sabía que los usuarios de cuchillos o exploradores prefieren equipos más ligeros, pero este era demasiado ligero. Dijo que no había ciudades alrededor y que nadie vivía aquí. Pero la exquisita carne asada era un trozo de carne tipo conejo. Probablemente Ryo lo cazó. En otras palabras, debería ser capaz de luchar bastante bien. De lo contrario, no podría vivir en una tierra donde hay un kraken en alta mar. La carne asada de ahora estaba excelente. Ryo la cazó. Tenía curiosidad pero dudó en preguntar directamente. Decidió preguntar de manera indirecta. Sí. A menudo los cazo en el bosque que está al este de aquí. Es la carne del muslo del conejo menor. Ryo es un usuario de cuchillo. Creo que es bastante difícil cazar un conejo menor con un cuchillo. Abel no era muy bueno preguntando de manera indirecta. Al final, simplemente preguntó directamente, soy un mago de atributo agua. ¿Se puede decir que este cuchillo es para defensa propia o para desmantelar? Ryo respondió un poco tímidamente. Los usuarios de magia representan aproximadamente el 20% de toda la población Phi. El 80% restante no puede usar magia. Ryo, que recordó lo que dijo Michael, seudónimo, se sintió avergonzado. Esperaba reacciones como «Oh, puedes usar magia, increíble», o «así que eres un elegido», o «anhelo esa habilidad». Pero, ¿magia, eh? Solo la mitad de la gente puede usarla, incluso en los países centrales. Por cierto, yo no puedo usarla. Medio, Michael, dijiste 20%. Esto es diferente. Ryo estaba deprimido y mostraba una expresión de qué sorpresa.
Típica de las novelas gráficas. Ryo, ¿qué pasa? No es nada. Ryo, tengo algo que discutir contigo. Después de terminar su comida de carne asada y limpiar, Abel inició una conversación. ¿Sobre qué? En realidad, me gustaría volver a la playa donde aparecí. Hay algo que necesito comprobar. Lo siento, pero ¿podrías guiarme hasta allí? Por mí está bien. Entonces, vámonos. Ryo solo tenía su taparrabos habitual, su sandalía y 2 cuchillos. Hoy en día, ya ni siquiera usaba la lanza de bambú con punta de cuchillo. Originalmente se utilizaba la lanza de bambú porque su mayor alcance proporcionaba una sensación de seguridad durante la batalla. Sin embargo, después de días de combate interpersonal con Duyan, combate cuerpo a cuerpo con el tuerto Assassin Aoki con Murasame en la mano, un alcance más largo ya no era necesario. Sí, Ryo había mejorado. Pero ese no parecía ser el caso según Abel. Ryo. Mencionaste que eres un mago con atributo agua. Sí, así es, ¿no necesitas traer tu bastón mágico? En los países centrales, los magos suelen llevar bastones. Esto se debía a que el bastón del mago era un conducto para la magia que ayudaba a activarla y complementaba los efectos de la misma. Un mago sin bastón requiere más de 10 veces más poder mágico para activar la magia y el efecto de la magia sería aproximadamente una 10ª parte en comparación. En otras palabras, para decirlo sin rodeos, serían inútiles. Pero yo nunca había usado un bastón hasta la fecha. No tengo ninguno. Abel se arrepintió de su pregunta después de escuchar esa respuesta. Otro error, cuando se vive en la pobreza, es posible perder a tu personal. Avergoncé a mi benefactor. Hacer una pregunta tan estúpida. Sí, hay casos así. Soy un espadachín, así que estaremos bien mientras tenga esta espada. Abel dijo y golpeó la espada en su cintura. Si algo sucede, me colocaré al frente como vanguardia y lucharé para que yo pueda mirar desde atrás. No hay necesidad de, por favor, déjame hacer esto. Si sigo recibiendo ayuda incluso después de que me salvaste la vida, dañarás mi dignidad. Abel respondió y puso su rostro directamente frente al de Ryo. Sí, entonces te lo confiaré cuando llegue el momento. Le costó todo su esfuerzo dar su respuesta. Ya no había cadáveres en la playa. Habían pasado solo 5 horas desde que Ryo se llevó a Abel, pero parecía que los cadáveres de los 2 contrabandistas ya habían sido limpiados. Por supuesto, no fue Ryo quien los limpió. Probablemente algo del mar lo hizo. Esos 2 ya estaban muertos. Parece que los habían comido o los habían arrastrado al mar. Ryo dio una explicación sencilla sin ninguna emoción en particular. Pero ese no fue el caso de Abel. En otras palabras, si Ryo no me hubiera arrastrado, ese también habría sido mi destino. Un sudor frío corrió por la espalda de Abel. La suerte de Abel-san es buena. Después de todo, Ryo sonrió ampliamente. No, bueno, sí, lo pensaré de esa manera. Y Ryo, si es posible, ¿podrías llamarme por mi nombre sin honoríficos? Es un poco difícil para mí si me llamas por mi nombre Kon-san, pero te llamo, mi salvavidas, sin ningún honorífico. Pero creo que Abel-san es mayor que yo. Bueno, si a ti te parece bien, entonces está bien, Abel. Oh, gracias. Todos mis amigos me llaman así, así que esto es mejor. Amigos, aunque quería estar sola y le dije a Michael, seudónimo, que me enviara a un lugar donde nadie vendría, siento un poco de envidia de tener amigos. Después de todo, 20 años sola es mucho tiempo. Ryo pensó para sí mismo emocionalmente. Por el contrario, Abel estaba buscando algo. Entonces no hay nada después de todo que sirva como prueba. ¿Se hundió hasta el fondo del mar? Bueno, no se puede evitar, debería unirme a todos por ahora. Ryo, gracias. Al final, parece que no puedo encontrar lo que estoy buscando. Es una pena. ¿Qué piensas hacer ahora? Por ahora, deseo reunirme con mis amigos. Debería poder contactarlos si voy a la ciudad de Rune, pero, Ryo inclinó la cabeza y respondió. Lo siento, pero no sé dónde está esa ciudad de Rune. Creo que probablemente esté muy al norte de aquí, creo que te has alejado una distancia considerable. No hay gente en esta zona, por no hablar de ciudades. Ya veo, tendré que prepararme para lo peor. En ese momento, Abel se detuvo un momento y, tras pensarlo un poco, le dijo a Ryo. Oye, Ryo, ¿quieres viajar juntos? La invitación de Abel fue una sorpresa y completamente inesperada para Ryo. Ciertamente sería difícil viajar solo por el bosque. Incluso si Abel fuera un hábil espadachín, viajar solo aumentaría enormemente la dificultad. La mayor dificultad sería descansar.
Con 2 personas, uno podría dormir mientras el otro se quedaba despierto y vigilaba. Sin embargo, una persona sola no sería capaz de dormir lo suficiente. Tendrían que permanecer alerta en todo momento, y permanecer alerta durante períodos prolongados sería agotador. Y la fatiga provocaría errores. Esa era una regla del mundo de la que ni siquiera una persona experta podía escapar. Es por eso que incluso en los ejércitos de la Tierra moderna, la unidad más pequeña era una célula de 2 hombres, un par de personas. Sin embargo, Ryo nunca se había imaginado abandonar el bosque de Rondo. Había creado arrozales alrededor de su casa, cavado alcantarillas y tendido caminos adoquinados en lugares que visitaba a menudo. También estaba cultivando muchas frutas dentro de la barrera. Había menos verduras, pero eso no suponía ningún inconveniente para la vida. No tuvo dificultades para vivir aquí, pero, lo cierto es que su corazón se conmovió un poco cuando le preguntaron si quería viajar juntos. Sin inconvenientes. Sin dificultades. Pero tengo un poco de curiosidad por ver una ciudad construida en este mundo de espadas y magia. Dicho esto, descartar el ambiente que hice alrededor de la casa y esta vida lenta se siente un poco derrochador. Abel entró en pánico un poco cuando no hubo reacción de Ryo. Lo siento, debe haber sido demasiado repentino. Como mínimo, te agradecería que pudieras viajar a la ciudad de Rune conmigo. Como guía, o sí, como una petición. Una petición. Si vienes conmigo, pagaré la tarifa de la petición y te ayudaré si deseas vivir allí. Para ser honesto, estoy completamente perdido aquí, así que no puedo imaginar cómo puedo llegar a la ciudad de Rune desde aquí. ¿Qué te parece? Abel dijo y bajó la cabeza. Ah, es cierto. En realidad no tengo que abandonar Rondo Forest para siempre. Siempre puedo ver un poco del mundo antes de volver. Estoy seguro de que para ese momento, la barrera de Michael, seudónimo, todavía estaría funcionando. Ryo pensó para sí mismo sin ningún fundamento. Tenía plena fe en Miguel, seudónimo. Está bien. Por el momento, tengo que preparar algunas cosas, así que si no te importa irte mañana, aceptaré la solicitud de viajar juntos. Sí, Ryo, gracias. Abel agarró la mano de Ryo con ambas manos y la sacudió de arriba a abajo felizmente. Para Abel, Ryo era una especie de rayo de esperanza. Se fue a la deriva hacia un lugar del que no tenía idea de dónde y tuvo la suerte de ser el único que sobrevivió, pero fue gracias a Ryo, quien lo encontró y lo llevó a casa que, aunque Ryo mencionó que no sabía exactamente dónde estaba la ciudad de Rune, estaba seguro de que estaba bastante al norte, por lo que debería tener alguna base para esa información. En primer lugar, es extremadamente difícil cruzar un bosque cuando ni siquiera sabes cuánto tiempo tomará hacerlo. Un mago sin su bastón podría tener dificultades para pelear, pero yo puedo manejar las peleas. Estaría agradecido de tener a alguien que se turne para vigilar mientras descansa. Ah, cierto, le conseguiré un bastón y ropa de la primera ciudad a la que lleguemos. Eso probablemente no será percibido como un insulto. En realidad, existe la posibilidad de que no pueda ingresar a una ciudad con ese aspecto. Abel había entendido completamente mal que Ryo no tenía un bastón y solo estaba vestido con un taparrabos porque era pobre, aunque era cierto que Ryo no tenía nada a su nombre. Por otro lado, a pesar de que solo iba a salir de casa por un tiempo, Ryo tuvo que preparar algunos asuntos. Las funciones de la casa las hacía Michael, seudónimo, así que Ryo no se metía en nada. La barrera y el almacenamiento probablemente funcionarían bien incluso en su ausencia. El arrozal no se puede salvar. Tendrá que rehacerlo cuando regrese. Había almacenado un poco de arroz congelado. Podría comerlo o cultivar plántulas a partir de él para poder empezar a trabajar en cuanto regresara. No había forma de evitar los frutos del jardín. Solo le quedará rezar para que sobrevivan solo con lluvia. Básicamente, las cosas que dejaría en casa se solucionarían de alguna manera. El problema eran las cosas que traería consigo. La clásica y conveniente historia de otro mundo caja de objetos, que es un hechizo capaz de almacenar objetos en un subespacio, él no lo tenía. Tampoco tenía ningún artículo con funciones similares. Tenía que tener cuidado con lo que elegía traer consigo. Primero, decidió traer los condimentos. Sal y pimienta negra. Los colocó en pequeñas bolsas de tela para envolver, del tamaño de una bolsa con cordón, hechas de cuero curtido de serpiente cometa. Probablemente no le molestarían mucho si las colgaba de su cintura. Como eran condimentos no era necesario traer gran cantidad. Pero el sabor de la comida sería completamente diferente con o sin ellos. Eran esenciales para viajar. De manera similar, colocó un gras en forma de pasta dentro de una bolsa con cordón.
El siguiente sería el pedernal, que generaría chispas si se golpeara contra el cuchillo de Michael, seudónimo. Agua, él podría crearla. ¿Eh? ¿Es suficiente? Resultó bastante poco. Parecía que si no se tenía en cuenta un cambio de ropa, las cosas necesarias para viajar eran bastante pocas. Solo queda decir adiós. Después de cenar, Ryo le dijo a Abel que saldría por un rato. ¿A esta hora? Esto fue sospechoso incluso para Abel. Sí. Como solo puedo reunirme con ellos en este momento, planeo decirles que no estaré en casa por un tiempo. Creo que tomará algo de tiempo, así que, Abel, espera aquí por favor. Si todo bien. Aunque dijo que nadie vive por aquí, ¿tiene que decirle a alguien que no estará en casa? Quizás hay un espíritu de una persona importante para él. Incluso si ahora está solo, no significa que siempre haya estado solo. No debería entrometerme en sus circunstancias. Ryo llegó al centro de los humedales al norte, cerca de la orilla del lago. Cuando la luna llegó a la mitad del cielo, el Duyan en el caballo sin cabeza apareció como de costumbre. Normalmente, Ryo sostendría a Murasame, el Duyan prepararía su postura y su combate comenzaría. Pero hoy fue diferente. Ryo se acercó al Duyan sin preparar su espada. Hoy quiero contarte algo. A partir de mañana dejaré este bosque de Rondo por un tiempo. Por lo tanto, hoy será el último día. No sabía si sus palabras habían llegado. En primer lugar, Ryo no sabía qué clase de ser era un rey hada. Sin embargo, consideró que se le podía comunicar sinceridad. Incluso aunque no lo entendiera, era cierto que lo había estado entrenando con la espada, por lo que era natural que quisiera expresar su gratitud. Estoy verdaderamente agradecido por todo lo que has hecho hasta ahora. He sobrevivido hasta ahora gracias a ti. Gracias desde el fondo de mi corazón. Quizás fue su imaginación, pero sintió que Duyan parecía un poco solo. Por supuesto, era un caballero sin cabeza, por lo que no tenía rostro, por lo que no conocía su expresión. Pero aún así, Ryo podía sentir su atmósfera solitaria. No podré practicar después de esta noche. Como es el último entrenamiento, lucharé con más seriedad de lo habitual. Después de decir eso, Ryo formó la espada en Murasame. En respuesta, el Duyan sacó su espada de su vaina como de costumbre. Su batalla de espadas comenzó. La pelea duró 2 horas sin descanso. Los puntos fueron 2-3. Ryo pudo asestar 2 golpes fatales, pero recibió 3 golpes y perdió. Bueno, su récord hasta ahora ha sido de derrotas directas. Pero hoy no se quedó quieto y tuvo que dar su último saludo. Logró mantenerse en pie a pesar de que estos se tambaleaban. Muchas gracias. Ryo hizo una profunda reverencia. El Duyan se acercó a Ryo y le presentó algo que tenía en la mano. ¿Esto es una bata? Para mí. Era una túnica blanca, o más bien azul pálido. El tipo de túnica que usa un mago en los juegos de rol o películas, junto con una capucha, que ocultaría a una persona desde la punta de la cabeza hasta los tobillos. Un traje de mago clásico. Seguramente lo atraparían si entrara a una ciudad con solo un taparrabos. Ryo lo aceptó y se lo puso inmediatamente. Fue un ajuste perfecto. Además, estaba diseñado a la perfección desde el brazo hasta el hombro para que le fuera fácil blandir la espada. En lugar de un mago puro, parecía más como algo que usaría un caballero galáctico armado con un sable de luz. A Ryo le gustó inmediatamente. Muchas gracias. Lo cuidaré muy bien. Se inclinó profundamente una vez más. Al ver esto, el Duyan emitió una atmósfera de satisfacción. No tenía cara, pero Ryo lo imaginó así. El Duyan montó a horcajadas sobre su caballo y desapareció como de costumbre. Volumen 1, parte 2, viaje en 2 personas. Y ahora, ¿nos vamos? Después de que Ryo hizo una última comprobación para asegurarse de que no había olvidado nada, le anunció a Abel. Sí, vamos. Ambos iban ligeramente equipados. En primer lugar, Abel naufragó, por lo que no tenía equipaje. Solo tenía su ropa, su billetera, su armadura ligera y su espada. Ryo solo tenía la túnica que recibió del Duyan, taparrabos, sandalias, cuchillo, Murasame y condimentos. Como estaban atravesando un bosque, era mejor llevar menos equipaje. Básicamente, tendremos que conseguir toda nuestra comida. Tengo sal y pimienta, condimentos y puedo producir agua, así que no habrá problemas, pero cazaremos animales y monstruos y comeremos frutas silvestres. Bueno, este bosque tiene muchos organismos vivos, así que creo que no habrá problemas. Comprendido. Después de dirigirnos hacia el norte durante un tiempo, nos encontraremos con un humedal bastante grande. He viajado hasta ese punto antes, así que conozco la situación.
Por ahora, no habrá ningún encuentro significativo con monstruos hasta que lleguemos a ese punto. Mientras decía eso, a Ryo le vino a la mente su primer encuentro con el Auk asesino tuerto. En ese momento, lo encontró en este bosque del norte. Ya veo. Entonces, vayamos al humedal por ahora. Después de dejar la barrera, los dos se quedaron en silencio por un rato. Ryo estaba pensando en la casa en la que vivió durante mucho tiempo, mientras Abel estaba preocupado por Ryo. Abel finalmente no pudo soportarlo y preguntó. Oye, Ryo. Tengo algo que quiero preguntarte. ¿HN? ¿Qué es eso? Puede que sea una pregunta atrevida, así que está bien no responder si no quieres, pero ¿a dónde fuiste anoche? Abel vaciló, ya que no pudo evitar sentir curiosidad respecto a un asunto en el que no debía entrometerse. Está bien. Ayer fui a la casa de mi amo para avisarle que estaría fuera por un tiempo. ¿Maestro? ¿Ese maestro te dio esa túnica? Sí, tienes razón. Lo recibí como regalo de despedida. A primera vista parecía de buena calidad, pero parecía una bata normal. Pero Abel sintió que algo era diferente. Abel había crecido rodeado de productos hermosos y de calidad. Por lo tanto, tenía buen ojo para esos objetos. Ese ojo le decía, esto no es algo común. Pero él no sabía qué había de extraordinario en ello. ¿Esa túnica tiene algún efecto especial? Normalmente sería tabú hacer una pregunta así, pero no lo era preguntarle a alguien dentro del partido. Sin conocer las armas, armaduras o habilidades especiales de los miembros del grupo, no podrían cooperar durante una emergencia. Sin embargo, Abel le preguntó a Ryo simplemente porque quería saber la verdadera razón de la sensación de incongruencia que sentía. No creo que haya nada en particular. Porque el maestro no dijo nada. El Duyan nunca había hablado antes. Bueno, eso era de esperar dado que no tenía nada por encima del cuello. Veo, si el propietario no lo sabía no podía hacer nada. Abel no estaba convencido pero no había nada más que pudiera hacer. Mientras tanto, llegaron a los humedales del norte. Para llegar a este humedal, nos desviaremos hacia la izquierda en dirección oeste y luego nos dirigiremos hacia el norte. No sé mucho sobre lo que hay más allá, así que creo que debemos ser más cautelosos. Está bien. Abel asintió. Me pregunto si la mayoría de los magos hablan de manera coherente. Mi compañero, un mago que conozco de mi ciudad natal, habla como yo. Es así. No he conocido a otros magos antes, así que no puedo comentar sobre eso, sin mencionar a otros magos. Abel es el primer ser humano que he conocido. Ryo pensó para sí mismo y sonrió con ironía. Pasaron por alto los humedales del norte y no encontraron ningún monstruo incluso después de dejar los humedales hacia el norte. Después de seguir hacia el norte, aproximadamente a media tarde y cerca del anochecer, finalmente se encontraron con un monstruo. Ese es un jabalí menor. Como te dije ayer, lo haré. Ryo, por favor, mírame desde atrás. Diciendo esto, Abel sacó su espada. Ryo hizo lo que le pidieron y dio un paso atrás. En la mente de Ryo, la escena de su primera batalla después de llegar a Fi estaba reviviendo. Bien, el oponente en mi primera batalla también fue un jabalí menor. Fui expuesto a intenciones asesinas por primera vez en mi vida y quedé arraigado. Al final, lo derroté atravesándolo con Iceban y Ciple Lance. ¡Qué nostalgia! Mientras Ryo recordaba, la batalla comenzó. El jabalí menor atacó a Abel. El arte del combate. Paso lateral. Abel evitó la carga del jabalí menor haciéndose a un lado con un movimiento mínimo justo antes de que lo alcanzara. Y mientras esquivaba, el arte del combate. La perforación perfecta, la hoja atravesó la oreja izquierda del jabalí menor. La espada alcanzó su cerebro y el jabalí menor fue asesinado sin lograr nada. Ryo se sorprendió. No por esa hábil ejecución, sino por esa cosa que acababa de aprender. Arte de combate. ¿Qué es eso? Ese paso lateral y esa perforación final en la oreja. Entonces Fi también tiene esas cosas. Esta será la cena de esta noche. ¿Qué pasa, Ryo? No, esa fue la primera vez que vi combatar así que, ya veo. Los magos no pueden usarlo después de todo. Es exclusivo de aquellos que usan armas para luchar, como los espadachines, algo así como una habilidad. Veo, Ryo estaba pensando en algo. Lo más importante es que pronto anochecerá, así que tal vez deberíamos prepararnos para acampar. Perforé la oreja del jabalí menor para que la sangre fluyera naturalmente, pero, es cierto. Recuerdo que había un árbol grande al lado de una cueva un poco más atrás, así que podemos acampar frente a él. Debería haber suficiente espacio para una fogata.
Ryo dejó sus pensamientos de lado por ahora y comenzó a pensar en lo que era más importante. Sí, ahora mismo lo más importante era comer. Tienes buen ojo. Entonces, ¿lo desmontamos y llevamos las piezas al lugar donde comeremos? Abel sacó un cuchillo para desmontar el cadáver que estaba allí. Luego recogeré ramas muertas y viajaré de regreso para encender el fuego. Ryo era un mago de atributo agua, que era bueno para iniciar un fuego. El muslo de jabalí asado estaba delicioso. La combinación con sal y pimienta negra fue suprema. Pero desafortunadamente no había arroz. Aunque había cierta satisfacción, Ryo sentía que faltaba algo. Por otro lado, Abel no sentía nada de eso y parecía bastante feliz. Esa podría haber sido la diferencia entre aquellos que se quedaron en un lugar hasta ayer y aquellos que han pasado su tiempo como aventureros. Había salido de su casa solo mediodía y ya se sentía reacio. La importancia del arroz en la dieta solo pudo entenderse después de que se perdió. Si así fuera, debería haber traído arroz aunque fuera una carga. Ryo estaba convencido aunque no tenía idea de cómo podría lograrlo. El arroz era importante. Cuando regrese a casa lo cuidará bien. Entonces, primero tomaré una siesta. No creo que pueda dormir profundamente, pero siéntete libre de despertarme si sucede algo. Después de decir esto, Abel entró en la cueva al lado del gran árbol. El plan era que Ryo despertara a Abel cuando la luna llegara al centro del cielo. Ahora bien, tengo tiempo libre así que supongo que puedo entrenar mi control mágico. Había caminado todo el día de hoy y no pudo pelear demasiado, por lo que le quedaba mucho poder mágico. No sabía cuánto poder mágico podría recuperar al dormir después de esto, pero debería recuperar el poder mágico consumido si se limita al entrenamiento de control mágico, Ryo pensó para sí mismo. En el pasado, solía entrenar el control de la magia construyendo enormes pagodas de 5 pisos y el Tokyo Sky Tree en su jardín, pero recientemente le había gustado hacer torres de Tokio en miniatura. Como ocurre con la mayoría de las cosas, era extremadamente difícil convertir un objeto grande en uno pequeño. Aunque la palabra miniatura se pudiera pronunciar fácilmente, se requerían varias técnicas y era necesario prestar mucha atención a todo, desde el diseño hasta la fabricación. Esa atención cercana era control en magia, por así decirlo. Construir un gran Tokyo Sky Tree requirió mucho poder mágico. Sin embargo, en términos de control mágico, Ryo sintió que producir una pequeña torre de Tokio podría entrenarlo mejor. Bueno, de cualquier manera, ambos eran entrenamientos que le gustaban, por lo que no estaba particularmente insatisfecho. Construyó lentamente una torre de Tokio con una línea de hielo más fina que un hilo. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho y pie izquierdo, 4 torres al mismo tiempo. Ya no era un entrenamiento con una sola torre. El entrenamiento tiene que ser duro. ¿No es importante crear un menú de entrenamiento que sea divertido pero también desafiante? Mientras Ryo construía torres de Tokio en sus palmas y frente a los dedos de sus pies, unos monstruos captaron el olor de Ryo y Abel y se acercaron. Abel le dijo que me despertara si venían monstruos, pero todavía tenía que caminar una larga distancia mañana, por lo que probablemente sería mejor dejarlo dormir. Ryo pensó para sí mismo y decidió resolverlo por su cuenta. Dicho esto, siempre y cuando no fuera un monstruo particularmente fuerte, ni siquiera tenía que moverse. Solo tenía que atravesar al monstruo desde la oreja derecha hasta la oreja izquierda con un chorro de agua. Antes, Abel también perforó la oreja del jabalí menor. Ryo sabía por experiencia que era más fácil penetrar por los oídos. Eso significaba que podía derrotar a los monstruos sin hacer ningún ruido fuerte, es decir, sin perturbar el sueño de Abel. Incluso si dejara a los monstruos derrotados allí, otros monstruos los arrastrarían rápidamente. Aunque la sangre de los monstruos reuniría a otros monstruos, morirían antes de llegar cerca de Ryo. El bosque nocturno era uno de esos lugares. Por ello, solo conservó un conejo menor para la comida de la mañana siguiente y dejó a los demás a cargo del bosque. Si estuvieran llenos, probablemente tampoco se molestarían en atacar a Ryo y Abel. Tras relevar a Ryo de la guardia nocturna, Abel se sentó frente a la hoguera. A su lado estaba el cadáver de un conejo menor que Ryo atrapó. De su oreja salían rastros de sangre. Un solo golpe en la oreja con un cuchillo. Su habilidad no es mala. Espera un minuto, un solo golpe en la oreja contra un conejo menor. ¿Y con un cuchillo? Lejos de tener habilidad, realmente no puedo entenderlo. Normalmente no escapará antes de que te acerques a él. ¿O es experto en ocultar su presencia? En lugar de ser un mago, ¿no es mejor si simplemente se convierte en un usuario de cuchillos? Como se esperaba de alguien que vive solo en este bosque.
Después de agregar ramas de árboles muertos a la hoguera, Abel tomó la jarra de hielo y el vaso de hielo para verter el agua que Ryo preparó. Hablando de cosas que no entiendo, está esto. ¿Cuándo preparó esta jarra y taza? Dijo que podía beberla si tenía sed mientras él dormía, pero, ¿su poder mágico estaría bien? Antes de comer, vertió agua sobre mi cabeza como una ducha en lugar de un baño. Si lo agrego a esto, creo que usó bastante poder mágico, pero no parecía que se hubiera quedado sin poder mágico, si no entiendo. Miró a Ryo que estaba durmiendo en la cueva con su túnica. Esa túnica, siento que es especial, creo que probablemente es algo que no fue creado por manos humanas. Eso le fue dado como regalo de despedida. ¿Qué clase de maestro tenía? Cuando dijo tendré que decirles que estaré fuera por un tiempo, me pregunté si se estaba despidiendo del espíritu de alguien que vivió con él en el pasado pero que había fallecido, pero si pudo recibir algo así, no era un espíritu, pero tampoco humano, era un ser legendario como un dragón o algo así. No, el hecho de que no pueda ser creado por manos humanas significa que lo recibió de un espíritu o algo así. No, pero, no se pudo llegar a una conclusión adecuada porque sus preguntas y respuestas daban vueltas en círculo. Bueno, eso no fue un problema ya que no tenía nada especial que hacer durante la guardia nocturna. Mientras tanto, el cielo del este se volvió más brillante. Ryo se despertó casi a la misma hora. Abel, buenos días. Buenos días. Al final, ningún monstruo atacó a Abel ni una sola vez. Después de comer el conejo menor que Ryo había atrapado, los dos comenzaron a caminar hacia el norte. Naturalmente, no había caminos en el bosque. Había algo que apenas parecía un sendero de bestias, pero tampoco era fácil transitarlo. La formación era Abel al frente y Ryo atrás. Fue gracias a la oferta de Abel que incluso si un monstruo ataca de repente, Abel, un espadachín, podría responder de inmediato. Bueno, como Ryo siguió construyendo pequeñas torres de Tokio en ambas palmas, no se opuso a ello ya que entonces solo tenía que prestar atención a la parte trasera. Después de todo, una persona se cansaría rápidamente si tuviera que caminar hacia adelante mientras sigue prestando atención a lo que viene desde atrás. Ese día, fueron atacados por bastantes monstruos desde la mañana. Aunque los monstruos que atacaron no eran monstruos fuertes como el conejo menor, el jabalí menor o la serpiente menor. Ryo, deja al monstruo derrotado como está. Cuando se acerque el mediodía, comeremos como almuerzo al último que hayamos derrotado. Entendido. Era posible recolectar piedras mágicas de los alrededores del corazón de los conejos menores y los jabalíes menores. Podrían usarse en alquimia, pero las débiles piedras mágicas monstruosas de los monstruos llamados menores eran piedras mágicas pequeñas y de mala calidad que casi no tenían uso. Por lo tanto, los aventureros no recogen piedras mágicas de monstruos menores. En primer lugar, no se puede vender, por lo que recolectarlo fue una pérdida de tiempo. Por el contrario, si fuera mayor o más fuerte, las transacciones podrían realizarse a un precio razonablemente alto, pero, en el viaje de Ryo y Abel, un monstruo mayor aún no había aparecido. Abel fue responsable de todas las batallas. Ryo observó el movimiento de Abel desde atrás. La existencia de las artes de combate que aprendió por primera vez ayer. Estaba sumamente intrigado por ello. Por supuesto, Ryo no podía usarlo, pero se dio cuenta de que el Duyan, quien lo entrenó en el manejo de la espada, tampoco lo usaba. Dicho esto, era posible que los ojos de Ryo no lo captaran. Al ver a Abel activar sus artes de combate, una parte de su cuerpo brilló de color blanco en el momento de la activación. Para combatar Side Step, que era una esquiva lateral, ambas piernas brillaban. Y para combatar Perfect Pierce, que parecía aumentar el poder de ataque con una espada, la mano que sostiene el arma y la parte superior del cuerpo brillaban. Sin embargo, durante los 20 años de batalla con espadas con el Duyan, el cuerpo del Duyan nunca había brillado así. Con eso en mente, significaba que los Duyan no lo usaban durante sus peleas después de todo. Aunque se sentía muy bien de que fuera posible alcanzar ese nivel de fuerza sin usar artes de combate, todavía estaba interesado en usar las técnicas que estaba viendo en ese momento. Además, poder decir artes de combate, y revertir el resultado de la batalla de un solo golpe, ¿no es genial? Sí, un hombre tiene Chunibyo sin importar la edad que tenga. Abel, por otro lado, naturalmente estaba consciente de que Ryo lo estaba viendo pelear. ¿Le interesa la forma en que lucha un espadachín? Bueno, algunas partes se pueden usar para luchar con un cuchillo, así que, ese era el grado de reconocimiento que tenía. En primer lugar, Abel estaba acostumbrado a ser observado por los demás. Desde niño creció siendo llamado un genio de la espada. También aprendió magia, pero no le encajaba del todo.
Y así, se dedicó a la espada. Por eso pasaba todo el tiempo practicando con la espada desde la mañana hasta la noche. Y también aprendió algunas artes de combate. Como era el segundo hijo, no había necesidad de dirigir la casa. Afortunadamente, Abel se convirtió rápidamente en un aventurero después de alcanzar la edad adulta, a la edad de 18 años. 8 años después, ya era un conocido aventurero de clase B. Era casi mediodía aproximadamente. Ryo y Abel salieron a una zona ligeramente abierta del bosque. Incluso en un bosque denso, de vez en cuando había lugares así. Sí, justo como el lugar donde Ryo fue atacado por sorpresa por el tuerto Auk Assassin por primera vez, Kaki Abel sacó su espada, la giró hacia un lado frente a él y sintió que algo se desviaba de la espada. Algo que no se podía ver, algo invisible, halcón asesino. Ryo gritó desde atrás. Cuando Abel miró hacia arriba, vio que un gran halcón revoloteaba en el aire y los miraba. Ese ataque anterior fue un ataque mágico de atributo viento. Ryo corrió y se paró junto a Abel. Assassin Auk, esto es problemático. En mi grupo, probablemente escaparíamos al bosque. ¿Qué hacemos? Desafortunadamente eso no es posible. Hay un jabalí normal detrás de nosotros, y en el bosque de enfrente, hay un monstruo con el que nunca me había topado antes. ¿En serio? ¿De repente nos rodearon? ¿Era una trampa o algo así? Pensando un poco, Ryo negó con la cabeza. No, probablemente sea una coincidencia. Bueno, esta abertura de aquí podría ser un terreno de caza del halcón asesino. El lugar donde Ryo fue atacado por primera vez por el asesino Auk de un solo ojo también era un lugar abierto. El halcón asesino probablemente sabía que podía aprovechar su fuerza en este tipo de lugares. Bueno, ¿qué hacemos? Por ahora, ignoremos al tipo que está en el bosque. Si luchamos aquí, puede que no salga nada. Oh. Eso significa que lucharemos contra el halcón asesino y el jabalí normal aquí. Abel suspiró un poco. Ambos oponentes eran enemigos problemáticos. Me enfrentaré al halcón asesino y Abel puede lidiar con el jabalí normal. Abel quedó sorprendido por la asignación. Incluso Abel moriría si cometiera un error contra el corte aéreo y asalto del halcón asesino. No, pero eso es, el halcón asesino está en el aire, así que es difícil para un espadachín, ¿verdad? Soy un mago de atributo agua, así que soy bueno en la defensa. Ryo sonrió. Para el almuerzo de hoy podremos comer un montón de carne de ave y de jabalí. Mientras decía eso, Ryo se dirigió hacia el halcón asesino. Entiendo. Iré corriendo una vez que derrote al jabalí normal, así que no mueras. Después de decir eso, Abel corrió hacia atrás. Abel, no te apresures y no te lastimes. La voz de Ryo fue escuchada por Abel. Normalmente, cuando Abel lucha contra un jabalí normal con su grupo, Warren, que actúa como portador del escudo, recibiría la carga del jabalí normal, y el mago de atributo viento Rin usaría magia de ataque mientras Abel atacaría con su espada para matarlo. Pero esta vez, Warren no estaba presente. Además, si se tomaba su tiempo, Ryo podría ser asesinado por el halcón asesino. Tendré que derrotarlo rápidamente. El jabalí normal entró en el campo de visión de Abel. Ryo fue capaz de detectar la presencia de un monstruo tan distante. No, eso no importa ahora. Si no me concentro, me matarán a mí en su lugar. Al ver que un humano se acercaba, el jabalí normal creó y disparó 2 gravas de piedra. Como si eso fuera a golpear. Sword Art. Absolute Shadow. Las artes de la espada exclusivas del espadachín, que son de un rango más alto que las artes de combate y el arte de la espada. Sombra absoluta, que se decía que era difícil de aprender incluso entre las artes de la espada. Era una técnica para esquivar todos los ataques de largo alcance, incluida la magia, con un movimiento mínimo. Mientras esquivaba con Sword Art Absolute Shadow, no bajó su velocidad mientras corría hacia el jabalí normal. El jabalí normal bajó la cabeza. Abel lo sabía. Después de bajar la cabeza, los monstruos tipo jabalí atacarían. Por lo general, esperaba la carga y la esquivaba lateralmente con arte de combate. Paso lateral justo antes de la colisión. Pero ahora, para ahorrar tiempo, cargó también contra el jabalí. Fue extremadamente difícil cronometrar el tiempo. No tengo más remedio que dejar de usar Side Step. Cuando murmuró eso, el jabalí normal desapareció. Fue una carga a una velocidad incomparable a la de un jabalí menor. Sword Art Rotación 0. Esa era una técnica para esquivar el ataque del enemigo que se acercaba a distancia 0, girando 45 grados con el pie derecho y perforando el lado izquierdo del enemigo con una espada con ese impulso. La espada mágica de Abel, que brillaba en rojo, atravesó la oreja izquierda del jabalí normal sin errar el blanco.
Los estertores de la muerte del jabalí normal resonaron. Sin embargo, al mismo tiempo que el jabalí normal se derrumbó, Abel también se arrodilló. La activación continua de Sword Art, incluso para un espadachín llamado genio, causaba bastante fatiga. Sin embargo, no había tiempo para esperar lentamente la recuperación. Después de todo, Ryo estaba luchando contra un halcón asesino en la ubicación anterior. Se levantó con esfuerzo y respiró profundamente. Después de ajustar su respiración, Abel comenzó a correr hacia la abertura. Como era de esperar, el Abel actual no era tan rápido como cuando se dirigía al jabalí normal. Sin embargo, regresó a toda prisa a la inauguración, pero allí, Ryo había cortado el cuello del halcón asesino con un cuchillo y estaba drenando su sangre. Oh, bienvenido de nuevo, Abel. Oh, he vuelto. ¿Lo has vencido? Sí, estoy drenando la sangre. El monstruo del bosque de enfrente parecía haberse retirado. Al oír esto, Abel cayó de rodillas. ¿Eh? Abel, ¿te lastimaste? Eso sorprendió a Ryo. No, no tengo ninguna lesión. Solo estoy un poco cansado. Por el momento, se alegraba de que ambos estuvieran a salvo, eso pensó Abel. Califica y barra o reseña en Novel Updates si te gusta esta serie para impulsarla y dejar que otros la conozcan. Aquí, para el almuerzo, tenemos carne de ave asada al estilo de los bandidos de la montaña y carne de carrillera de jabalí a la parrilla. Ambas eran carnes a la parrilla, Abel, la pimienta negra también tiene el efecto de aliviar la fatiga, así que por favor come toda la que puedas. Oh, oh. Ryo estaba disfrutando de la carne de ave que no había comido durante mucho tiempo. En comparación con los conejos y los jabalíes, era menos probable encontrarse con monstruos de tipo pájaro. Aunque había muchas cosas en la mente de Abel, comer cuando era el momento de comer era una habilidad esencial para un aventurero. Por ahora, se concentró en comer. Por un momento, solo los sonidos de masticación de las dos personas resonaron en el claro. Abel, que estaba considerablemente cansado por usar dos artes de la espada, sintió que ya no estaba cansado cuando terminó de comer. Los dos bebieron el agua preparada por Ryo y suspiraron con satisfacción. Me sentiría muy satisfecho si fuera justo antes del anochecer y pudiéramos acampar aquí. Ryo sonrió irónicamente ante las palabras de Abel. Abel quiere unirse a sus amigos lo antes posible, ¿verdad? Aún así, esto probablemente llevará semanas, ¿no? No tiene sentido apresurarse. Bueno, es cierto que no sabemos cuánto tiempo nos llevará. Dicho esto, todavía podemos caminar mediodía, así que vámonos. Ryo se puso de pie mientras decía eso. De acuerdo entonces. Abel respondió y se levantó también. Oye, este es un viaje para enviar a Abel de regreso con tus amigos, oye, Ryo, sobre esa batalla de ahora, como de costumbre, Abel estaba delante y Ryo detrás. Como era un bosque denso y existía la posibilidad de separarse, Ryo siguió directamente a Abel. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo evitaste el ataque del halcón asesino? Tiene esa magia de viento invisible y la carga de asalto, ¿verdad? Y la carga se produce a una velocidad que es imposible de evitar mediante una reacción visual. Abel tenía la mirada hacia adelante mientras le preguntaba a Ryo mientras caminaba. Los evité usando magia de atributo agua, muro de hielo, que es un hechizo que crea un muro de hielo. Oh, entonces también existen esos hechizos. Abel, mira hacia atrás. Abel miró hacia atrás cuando le preguntaron. No había nada en particular, con Ryo al alcance de la mano. Pero, sentía que algo no estaba bien. Esto es, toc toc. Abel notó la pared de hielo y golpeó contra ella. Es extremadamente transparente. Sí, es difícil notarlo, ¿verdad? Ya veo. ¿El halcón asesino se estrelló contra esta pared transparente y se suicidó? La magia del agua también es increíble. Lamentablemente, no conozco a nadie que la use, así que no sé mucho sobre ella. Los magos que Abel conocía eran fuego, viento, tierra y luz. Había bastantes magos entre esos 4 atributos, pero ninguno de agua y oscuridad. La oscuridad era bastante especial, por lo que casi no había usuarios en los países centrales en general. El agua era, me dijeron que la magia del agua no era adecuada para el combate, pero parece bastante útil. Me quejaré con el abuelo la próxima vez que lo vea. Abel, ¿dijiste algo? Ah, no, solo estoy hablando conmigo mismo, no me hagas caso. Había algo que preocupaba a Ryo. Era el monstruo que estaba en el bosque más allá de la abertura donde se enfrentaron al halcón asesino. Por lo menos, no era un monstruo con el que Ryo se hubiera topado alguna vez.
Cuando comenzó la batalla entre Ryo y el halcón asesino, ese monstruo no salió al claro y finalmente regresó al lugar de donde vino. Por la sensación, no era un monstruo grande. De hecho, estaban pasando por la zona donde se suponía que estaba el monstruo, pero las ramas no estaban rotas. Si fuera un monstruo grande, se habrían roto. Era un bosque tan denso después de todo. Bueno, no hay nada que pueda hacer incluso si lo pienso. Si no sirve de nada pensar en ello, no pienses en ello. Esta era una de las especialidades de Ryo. Puedo escuchar algo desde el frente. Abel le susurró a Ryo. Ryo asintió en respuesta. Después de un rato, el bosque se abrió y un humedal pareció extenderse en la distancia. Y a diferencia de los humedales de Duyaran, había un hombre lagarto allí. Hombre lagarto, Abel dijo con el ceño fruncido. Los hombres lagarto vivían en grupos. Eso significaba que probablemente había un asentamiento de hombres lagarto en las profundidades de ese humedal. El hombre lagarto, un monstruo que vive en grupos en los pantanos y, cuando crece, muda su cola y la usa como lanza. No pueden comunicarse con los humanos y atacarían incondicionalmente cuando los vieran. Eso se debe a que nuestros órganos internos son uno de sus alimentos favoritos. Abel miró a Ryo con sorpresa. ¿Los conoces bien? ¿Has luchado contra los hombres lagarto antes? Eso estaba escrito en el libro Monsters Encyclopedia, Beginner's Edition que tenía en casa. Nunca he luchado contra ellos. Ryo negó con la cabeza y respondió. Los hombres lagarto no usan magia, pero son oponentes bastante molestos en los humedales. Y como forman grupos, siempre hay una gran cantidad de ellos, así que me da reparo luchar. Hagamos un desvío. Por supuesto, Ryo no estaba en desacuerdo con eso. Y así ambos se dirigieron hacia el oeste, que también estaba a favor del viento. Después de caminar una distancia considerable lejos de los humedales, comenzaron a caminar hacia el norte nuevamente. Para ser honestos, no sabían qué tan grande era el humedal, pero ambos querían permanecer lo más lejos posible de él. Pero, ese deseo pronto se vio aplastado. Abel, parece que los hombres lagarto nos notaron. ¿En serio? Nos atacarán aquí. Era un bosque denso. Al menos, no era un humedal, por lo que, si se trataba de un hombre lagarto solitario, no debería ser una gran molestia. Abel, puedes pelear sin preocuparte por mí. Está bien. No te excedas. Aprovecha esa pared que me mostraste antes. De alguna manera, Abel sintió que Ryo estaría bien. Él vivía solo en este bosque. Solo tengo que vencer a los monstruos frente a mí, atraer su atención y evitar que pasen a mi lado tanto como sea posible. La vanguardia de los hombres lagarto apareció mientras se comunicaban. Mientras no sepa el número de enemigos, ahorraré en el uso de artes de combate. Él intervino por su cuenta y lo cortó con su espada en una línea horizontal. El hombre lagarto murió con ese único golpe. Luego continuó con una estocada hacia el enemigo de la derecha y mató al segundo. Incluso después de eso, Abel se movió hábilmente para evitar ser rodeado y derrotó a los hombres lagarto sin correr demasiado riesgo. Incluso sin usar artes de combate, Abel era un excelente espadachín. Abel es increíble. No corre ningún peligro. Esos movimientos sofisticados definitivamente no son autodidactas, y probablemente recibió un entrenamiento adecuado desde una edad temprana. Ryo quedó sinceramente impresionado. Esa era la figura de un espadachín de primera clase que había acumulado entrenamiento y esfuerzo. Sin embargo, ni siquiera Abel pudo manejarlos a todos, y dos de ellos se dirigieron hacia Ryo. Estoy bien. Ryo le gritó a Abel. Abel miró a Ryo e inmediatamente comenzó a lidiar con los hombres lagarto que lo rodeaban. Lanza de carámbanos 2. Las dos lanzas de hielo disparadas desde la mano de Ryo perforaron las frentes de los hombres lagarto sin perder el objetivo. Me siento como si hubiera disparado a Icicle Lance por primera vez en mucho tiempo. Cuando pensó que estaba por terminar, sintió que algo diferente se aproximaba. Abel, algo grande se acerca mezclado con hombres lagarto. ¿Qué? Sin oportunidad de descansar la mano que utilizó para derrotar a los hombres lagarto, Abel vio a los hombres lagarto acercarse. La gran cosa que se avecinaba, Rey Lagarto. ¿Por qué aparecería un pez tan grande? Simplemente holgazaneaba en la parte trasera del asentamiento. Rey Lagarto, era la posición superior del hombre lagarto, de los cuales solo existe uno en un asentamiento. No se refiere a un cambio que podría llamarse una evolución de la especie como un rango superior, sino que era más bien un gerente. Su equivalente sería el rey y el jefe de la aldea en el mundo humano. Sin embargo, el individuo que se convierte en un rey lagarto tiene un cuerpo más grande y sobre todo, mayor poder de lucha. Un individuo así se convierte en rey.
Quedan 4 hombres lagarto y el rey. Eso es un poco problemático. Abel, por favor mata al rey. Derrotaré al resto con magia. No, pero el bastón de Ryo, lanza de carámbanos 4. Las 4 lanzas de hielo que salieron de la mano de Ryo perforaron las frentes de los 4 hombres lagarto excepto el rey, al igual que las 2 lanzas de hielo anteriores. ¿Qué? Abel quedó atónito. Justo ahora, disparó 4, pero, creo recordar que Rin dijo que no hay hechizos capaces de invocarse simultáneamente, ¿no? Quizás existan tales hechizos en la magia del atributo del agua. ¿O es posible porque no es simultáneo? Abel, el rey lagarto viene. Abel volvió a la realidad con la advertencia de Ryo. Lo pensaré más tarde. Primero, derrota al rey.